Bueno, como les prometí, déjenme discutir más como ejemplo, insisto, yo no es que pretendo que aprendan estas cosas en unos minutos, sino mostrarles cuál es el ejemplo de una estrategia clásica de Machine Learning. Un curso de Machine Learning lo que hace es discutir todas, un gran menú de herramientas. Yo quiero discutir una que es cercana a las cosas que hemos hecho, que se llama lazo, ¿no? Piensen en las siguientes cosas. Supongamos que hay un número que se llama lambda, que es mayor o igual que 0, y piensen en esta función objetivo, ¿está bien? En donde, miren bien esto, tiene dos sumas, esto que está acá y esto que está acá, ¿no? Vamos a suponer que esto que está acá, este vector x, es un vector de variables explicativas, como las que hemos visto en este curso, en donde el primer coeficiente corresponde al intercepto, ¿no? Piensen en este primer caso, ¿está bien? Fíjense que si lambda es igual a 0, entonces la función objetivo contiene nada más que el primer término, ¿no? Que es este que está acá. Entonces acá les pido que pausen el video y que me digan cuál es la solución al problema de minimización de esa función objetivo cuando lambda es igual a 0 con respecto a beta. ¿Está bien? Bueno, se tienen que haber dado cuenta que la solución a ese problema es el método de mínimos cuadrados ordinarios. O sea que si lambda es igual a 0, estamos de vuelta en lo que hemos visto todo el tiempo, ¿no? Y ahora lo que les pregunto es cuál es la solución a este problema, o sea, cuál es el valor de beta que minimiza esta función objetivo si lambda es igual a infinito. Se los dejo para pensar un ratito, paren el video. ¿Está bien? Bueno, ahora que lo hicieron, fíjense que cuando lambda se ve infinito, fíjense que el primer término es positivo, ¿está bien? Y este término que está acá también es positivo, ¿está bien? O sea que en definitiva son todas cosas positivas. Entonces, fíjense que si lambda se ve infinito, ¿está bien? La única forma que yo tengo de que todo el problema no se vaya a infinito es haciendo que lambda sea igual a 0, ¿está bien? O sea, si yo no elijo, perdón, me equivoqué, es hacer que todos los coeficientes beta s sean igual a 0. Eso es lo que quise decir, ¿está bien? O sea que fíjense que si yo no elijo los coeficientes beta s igual a 0, todo este producto que está acá, se va a infinito. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que está pasando acá. ¿Está bien? Fíjense que el primer término, lo que hace es penalizar lo que penalizamos cuando vimos mínimos cuadrados ordinarios, que es la falta de ajuste, ¿no? Entonces, la solución a ese problema, cuando lo único que me interesa es la falta de ajuste, es el método de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está penalizando este segundo término? ¿Está bien? ¿Qué es lo que está penalizando este segundo término? Fíjense que lo que penaliza el segundo término es el uso de variables explicativas. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Fíjense que no usar una variable explicativa es equivalente a poner su coeficiente igual a 0. ¿Está bien? Entonces fíjense que si yo no utilizo ninguna variable explicativa, trivialmente todos los beta s desde el segundo en adelante, o sea, todos los coeficientes de las pendientes, son todos iguales a 0. O sea, en definitiva, si yo no uso variables, la penalización, que es este término que está acá, es igual a 0. Por el contrario, en la medida que yo empiezo a utilizar variables explicativas, estoy permitiendo que sus coeficientes sean distintos de 0 y por lo tanto, como la penalización acá es en valor absoluto, estoy recibiendo, valga la redundancia, una penalización. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos casos extremos? ¿Está bien? En este caso 1 y en este caso 2. Cuando lambda es igual a 0, no hay penalización por utilizar variables explicativas. ¿Está bien? Mientras que en el caso 2 hay una penalización infinita por utilizar variables explicativas. Entonces, si la penalización por utilizar variables explicativas es infinita, entonces no uso ninguna variable explicativa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace lazo? ¿Qué es lo que hace lambda? ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace lambda? Controla la mezcla. O sea, controla cuán importante es la penalización por el hecho de utilizar variables explicativas. ¿Está bien? Insisto, justamente un valor intermedio de lambda hace que la penalización no sea ni 0 ni infinito. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Que cuando yo elijo un lambda que es estrictamente mayor que 0, pero que no es infinito, entonces la solución va a estar metida entre mínimos cuadrados ordinarios e infinito. Perdón, y 0. Estoy haciendo mal las cosas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la enorme magia del lazo? ¿Qué es lo que el lazo va a intentar hacer? Es que va a elegir automáticamente qué variables entran al modelo. Le hace, van a tener un coeficiente que es distinto de 0 y cuáles no. ¿Está bien? ¿Por qué? Es porque vamos a mostrar que dado una elección de lambda, los coeficientes anulados aparecen como una solución de esquina, ¿no? Y el truco va a tener que ver con que esta función que está acá es una función no diferenciable. ¿Está bien? No diferenciable. No diferenciable tiene que ver con esta parte, que es la parte no diferenciable del lazo. Entonces, déjenme mostrarles cómo es que funciona el caso en donde lambda toma un valor intermedio, que no es ni 0 ni infinito, y cómo eligiendo un valor de lambda, que no es ni 0 ni infinito, el problema de lazo elige automáticamente qué variables entran en el modelo y cuáles no. ¿Está bien? Acá me voy a usar de que ustedes son economistas y que están acostumbrados a pensar en términos de costo marginal, ingreso marginal, ¿no? Es cuestión de ir lento, pero vamos a un caso súper simple. Supongamos el modelo más simple de todos, en donde hay una sola variable explicativa, que se llama XY. No hay intercepto, no hay nada. Es el modelo más bruto de regresión que pueden pensar. Y en definitiva hay un solo coeficiente que se llama beta, ¿está bien? Entonces a esto se reduce la función objetivo de lazo. Déjenme reescribirla de esta manera. Esto que está acá lo habíamos bautizado, ¿está bien? Al principio de nuestro curso, como la suma de los residuos al cuadrado, ¿está bien? Entonces, déjeme hacer un supuesto, insisto, es un supuesto inocuo, después nos lo podemos sacar encima rápidamente. Déjeme suponer que si yo minimizo la suma de los residuos al cuadrado y en consecuencia obtengo el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que se llama beta sombrero, vamos a suponer que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es mayor que 0. De vuelta, no hay ningún problema con suponer esto, después les voy a mostrar cómo se hace el otro caso, ¿está bien? Entonces, supongamos que yo quiero resolver ahora este problema que está acá, ¿está bien? Y empiezo por tanteo, ¿está bien? O sea, propongo una solución y me fijo si la solución es correcta o no. Entonces yo lo que quiero hacer de vuelta es minimizar esta función, que es la función objetivo del problema de lazo, que la voy a llamar asterisco, con respecto a beta. Y déjenme, insisto, no ir en un paso solo, sino ir iterativamente. Entonces déjenme probar qué es lo que pasa si yo propongo como solución b igual a 0. Entonces fíjense en la siguiente cosa. Déjenme ver cuáles son los ingresos marginales y los costos marginales de irme de 0. ¿Está bien? Fíjense que como yo supuse que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es mayor que 0, ¿está bien? Si yo empiezo en 0, la suma de los residuos cuadrados, la suma de los residuos al cuadrado, en esa parte tiene que ser decreciente. ¿Por qué? Porque no está en el mínimo. Insisto, el mínimo es mayor que 0. Si yo evalúo la suma de los residuos al cuadrado en 0, estoy en una parte de la función está decreciendo. ¿Está bien? O sea que en definitiva, como la suma de los residuos al cuadrado es una función positiva, y como es una función cuadrática, yo tengo algo para ganar. ¿Está bien? ¿Qué significa? Si yo empiezo en 0 y vos me permitís moverme en la dirección del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, yo tengo algo para ganar. O sea, en definitiva, puedo todavía minimizar aún más la suma de los residuos al cuadrado, con lo cual su pendiente, si bien es positiva, ¿está bien? En valores absolutos, es decreciente. ¿Está bien? Entonces, si fuese por la suma de los residuos al cuadrado, ¿está bien? Cuando yo empiezo en 0, si vos me permitís correrme a la derecha, le hace ir en la dirección del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, yo tengo algo para ganar. ¿Está bien? Pero aquello que tengo para ganar se hace cada vez más chiquito. ¿Por qué? Piénsenlo. Es porque la función, la suma de los residuos al cuadrado, es una función cuadrática. ¿Está bien? Entonces yo me voy acercando al mínimo de una forma suave. ¿Está bien? Pero lo que yo tengo para ganar es cada vez más chico. ¿Está bien? O sea, si acá está beta sombrero y yo empiezo en 0. ¿Está bien?
Si yo empiezo en 0, me voy en esta dirección, ¿está bien? Pero fíjense que lo que yo tengo para ganar es cada vez más chico. O sea, en definitiva es porque la función es una función cuadrática. Ahora piensa en el costo marginal. Si yo estoy en 0, esta parte del problema no opera, porque el valor absoluto de 0 es 0, entonces en definitiva todo esto que está acá es un 0. Pero en cuanto yo me empiezo a correr de 0 hacia la derecha, para ir en la dirección del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, el problema me empieza a penalizar. ¿Cuánto me penaliza en el margen? Lambda. Y es siempre lo mismo. Entonces, acá los invito a pensar como economistas, ¿está bien? Si yo empiezo en 0 y el ingreso marginal, entendido por cuánto yo gano por correrme a la derecha, ¿está bien? Es más chico que el costo marginal de hacerlo. ¿Qué es lo que me conviene hacer? Piénsenlo. Bueno, insisto, lo que me conviene es nunca salir de 0. ¿Por qué? Porque si en 0 el ingreso marginal le hace la ganancia en capacidad de ajuste por salir de 0 es más grande que el costo marginal de lambda, cuanto más me corro, resulta que esa diferencia va a ser cada vez más grande. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal es cada vez más chiquitito, porque nos estamos moviendo por una función cuadrática, mientras el costo marginal es constante. ¿Qué significa eso? Que si el ingreso marginal en 0 es menor que el costo marginal, yo no meto la variable en el modelo. Entonces, repasemos. ¿Qué es lo que hace Lazo? ¿Qué es lo que hace Lazo? Es poner variables si son suficientemente relevantes. ¿Está bien? Entonces, en general, ¿qué es lo que va a hacer Lazo? Lazo va a poner coeficientes 0 para variables que son irrelevantes, ¿está bien? Y coeficientes que son distintos de 0 para variables que son relevantes. Pero insisto, fíjense que va a poner los coeficientes iguales a mínimos cuadrados ordinarios solo si lambda es 0. Pero si lambda es distinto de 0, lo que va a poner Lazo son coeficientes que están metidos en términos generales entre 0 y el método de mínimos cuadrados ordinarios. O sea que están corridos hacia 0 para las variables relevantes. ¿Está bien? A esta idea se la llama shrinkage. ¿Está bien? Que no sé cómo se traduce en castellano. O sea que los coeficientes de Lazo están corridos hacia 0 por este argumento que se llama de regularización. ¿Qué significa regularizar? Significa disciplinar el modelo hacia la hipótesis nula de no significatividad, que es esto que está acá. Entonces, en definitiva, esto es lo que se llama el término de regularización. Regularización. ¿Está bien? O sea que regularizar es penalizar la complejidad del modelo. Cuando lambda es igual a 0 no me interesa cuántas variables hay, yo no penalizo por el hecho de tener muchas variables. Pero cuando el lambda es distinto de 0, yo estoy penalizando que vos te muevas de la hipótesis de que las variables no son relevantes. ¿Está bien? ¿Cuál es la enorme ganancia? ¿Cuál es la enorme ganancia? ¿Está bien? Y la lógica de Machine Learning es que eliminar variables ya vimos que es posible que induzca sesgos. ¿Está bien? Eso lo vimos cuando vimos de sesgo por omisión de variables, pero, y acá viene la enorme contribución de Machine Learning, posiblemente eliminar variables produzca un sesgo, pero baje dramáticamente la varianza, y eso elimina, por ejemplo, el error de pronóstico, o algo así como el error cuadrático medio. ¿Está bien? Entonces, una de las grandes contribuciones de Machine Learning es considerar la posibilidad de que ciertos modelos sesgados, como por ejemplo las estimaciones de Lazo, redunden en una varianza mucho más chica, y cuando el objetivo es predecir correctamente, quizás funcionen mejor que el método de mínimos cuadrados ordinarios, que es tercamente insesgado, pero quizás con una varianza mayor. ¿Está bien? Entonces, Lazo es una técnica que lo que hace es prefiere modelos sesgados, ¿está bien? O sea, le hace a modelos que tienen, primero, que no tienen ciertas variables y que las que quedan aparecen con coeficientes estimados corridos hacia 0, léanse sesgados, pero que redundan en una varianza mucho más chica y posiblemente mejor en la predicción. Entonces, lo que voy a hacer ahora en el próximo video es contarles un ejemplo empírico para que vean cómo funciona el Lazo en la práctica. Nos vemos en el próximo video.